invitamos a Luisa Cristina Urbano, directora de gestión catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Luisa es ingeniera catastral y geodesta, doctora en periferias, sostenibilidad y vitalidad urbana y máster en planeación urbana de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en planeación y administración del desarrollo regional y especialista en sistemas de información geográfica. Con más de 20 años de experiencia en planeación y análisis de las dinámicas urbanas, implementación de distintas figuras de ordenamiento territorial, en investigación y aplicación de métodos innovadores que vinculan la estadística y la cartografía y en la actualización y conservación en bases catastrales. Se ha desempeñado como gerente de información catastral de Catastro Distrital Bogotá, director de información, cartografía y estadística de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Ha desempeñado cargos técnicos gerenciales en diversas compañías de índole cartográfico, catastral, estadístico y de planeación urbana y regional en Colombia, España e Italia. Le damos la bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si pararme aquí, ¿me ven bien? Porque esto está un poquito alto. Me hago un poco a este lado. Bueno, muchísimas gracias al Ministerio de Transporte, DNP, a la Cooperación Alemana, a Conversápolis por esta invitación. Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi siempre es un placer. Gracias. Entonces, ¿cómo funciona? Adelante. Acá. Listo. Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es siempre un placer contarles qué estamos haciendo alrededor de este tan nombrado catastro con enfoque multipropósito, como la implementación del catastro, actualizar esas bases catastrales a nivel municipal es tan importante y hoy nos reúne un proyecto, un objetivo en particular que es cómo esta implementación del catastro multipropósito para la cofinanciación de los sistemas de transporte. Voy a tratar de dar este orden del día, les voy a contar un poco y voy a pasar por estos tres primeros de manera más ágil para poderme concentrar un poquito en el cuarto y el quinto. Les voy a contar un poco cuál es ese contexto general del catastro multipropósito, cuáles son las normas que nos están rigiendo en este momento, qué son los gestores catastrales y cómo actúan aquí. Doy la bienvenida, sé que va a interactuar también el gestor catastral Cincelejo, compañeros de las administraciones municipales, especialmente de las secretarías de tránsito, transporte, secretarías de planeación. ¿En qué estamos? ¿Cuál fue esa priorización del catastro multipropósito en este cuatrenio y cuál es el estado actual de la actualización? Y cómo a través de la conservación catastral podemos darle sostenibilidad al catastro. No podemos pensar en una actualización como un punto clave, hecho y olvidado, sino que debemos mantenerlo. Las posibilidades del catastro para cofinanciar y finalmente la importancia de la actualización catastral en las finanzas municipales. Entonces, ¿qué es lo que nos está rigiendo en este momento? Sabemos que a partir de la ley 1955 del 2019 es la que se expide el plan Pacto por Colombia y la Equidad y donde se empieza a hablar de ese catastro con enfoque multipropósito y que hace relación y trae a colación desde el 2016 como a partir del acuerdo de paz debemos implementar ese catastro multipropósito. Pasamos por el COMPES 3958, donde nos indica la estrategia para implementación de esta política pública del catastro, y a través después del decreto 148 del 2020, en el que se empieza ya a regular y se expide ese decreto reglamentario único del sector administrativo de información estadística. Aquí es donde empezamos a ver los diferentes actores del catastro multipropósito como los gestores y los operadores catastrales. Viene ya la ley 2294 del 2023, por la que se expide el Plan Nacional y donde nos de Potencia Mundial de la Vida y donde nos dice que el catastro
multipropósito, a través de la formación y actualización de ese catastro, se implementa el acuerdo de paz en su primer punto. Y entonces ya el IGAC, como ente rector en la materia, expide la resolución 1040 como una resolución única de gestión catastral. En ella se consolidan muchas de las normas técnicas y reglamentarias que hay, y finalmente hay una modificación de este año, la resolución 746, por medio de la cual se modifica parcialmente precisamente esta resolución 1040. Esta es la norma que nos está rigiendo en este momento y a la que haré mención especialmente a esa resolución 1040. ¿Qué es lo que nos indica la resolución? Pues que hay un cumplimiento del acuerdo de paz en la gestión catastral y en las metas de actualización. Como segundo momento, la resolución habla de unas especificaciones técnicas mínimas, es decir, esta resolución consolida todas esas resoluciones que habían particulares sobre el desarrollo en particular de cartografía y de todos los insumos y elementos muy técnicos para el catastro multipropósito. Aquí lo consolidamos todos. Un tercero es como un instrumento único para la gestión catastral y en el que se trató de generar, llenar esos vacíos o contradicciones que habían por la creación de muchas normas alrededor del catastro y finalmente sintonizar esa regulación catastral con el Plan Nacional de Desarrollo. Más allá de contar en particular estos procesos, lo que quiero hacer el llamado es que generalmente hablamos de una actualización catastral. Aquí quiero resaltar y es que en aquellos territorios donde no ha llegado todavía la actualización catastral, nos referimos a una formación catastral. En este momento el país tiene más o menos 30 millones de hectáreas todavía sin formar y ese es uno de los propósitos que tiene el Instituto Geográfico. Y luego de esa actualización catastral donde se invierten tantos recursos en un proceso que es largo, que es costoso, viene la conservación catastral. Es conservar esas bases catastrales precisamente a través de la radicación de trámites, pero no solo. Podemos radicar trámites de parte, de oficio, pero lo que en particular queremos resaltar acá es que esta conservación la tenemos que convertir en esa conservación permanente, la que nos va a dar la sostenibilidad al catastro. Y la difusión es poder, más allá de difundir datos, como su nombre lo dice, lo que queremos resaltar es que es la interoperabilidad de los datos, es decir, que podamos interactuar con otras bases de datos del nivel nacional y que con ello las bases catastrales puedan alimentar el SAT, que es el Sistema de Administración del Territorio. ¿Por qué es importante? Especialmente para las administraciones municipales. Precisamente porque contribuye a las finanzas territoriales. Sabemos que el catastro deja de ser un catastro fiscalista, es decir, que únicamente está hecho para el cálculo del impuesto predial. Eso deja de ser cuando se crea ese apellido del multipropósito y se convierte en un instrumento sobre todo para la planificación y el ordenamiento territorial, para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. La regulación de la propiedad, le vamos a dar seguridad jurídica a los predios cuando tengamos un catastro actualizado para sistemas de transporte en particular y tendrán una autonomía territorial. ¿Por qué autonomía territorial? Si ustedes tienen un catastro actualizado, el municipio en particular puede tener unos recursos adicionales constantes para poder hacer las diferentes inversiones de política pública que tengan en el municipio. ¿Qué no es el catastro multipropósito? Porque a veces nos confundimos. El catastro no despoja a la gente de sus predios y de sus territorios, tampoco incrementa los impuestos. Sabemos que es la base es esa base gravable para que los municipios puedan hacer el cálculo del impuesto predial. Pero en sí, el avalúo catastral, que es el fin último de esta actualización, no es el que hace un incremento directo. El catastro no vulnera los derechos sobre el territorio, pero sí ordena sus usos y responsabilidades. Y finalmente, no modifica títulos, no otorga derechos, ni otorga títulos ni derechos. Sabemos que el catastro en sí es un inventario de bienes inmuebles
en el que se actualizan componentes físicos, jurídicos y económicos. Físicos, el área del terreno, la construcción; jurídicos, la tenencia, quién es el propietario, quién es el poseedor ocupante, y también captura la informalidad. Y el económico, obviamente, el cálculo del valor catastral con base en un valor comercial de mercado. Ok, dentro de esta norma, la 1040, hablamos de un actor muy importante. Aquí yo voy a presentar esos actores del proceso de la gestión catastral, donde uno de ellos es el gestor catastral. Como actor principal está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el que participa como ente regulador de la materia. Habilita a los gestores catastrales, consolida el Sistema de Información Nacional de Catastral, que es ese sistema donde van a estar repositados todos los datos catastrales de los diferentes gestores catastrales, y también, obviamente, ejerce como gestor catastral a nivel nacional. ¿Eso qué quiere decir? El instituto bajo su jurisdicción tiene aproximadamente 843 municipios y el resto de municipios está a cargo de los 46 gestores que están habilitados en este momento en Colombia. ¿Y qué es ese gestor? Es un gestor que presta un servicio eficiente, con calidad de datos, reporta a ese Sistema Nacional de Información Catastral, tiene que implementar el modelo extendido catastro-registro adaptado para Colombia, el LANCOL, atiende las solicitudes de las autoridades nacionales y territoriales en su rol de gestor. Y otro de los actores es el operador catastral, es quien realiza las actividades operativas contratadas con el gestor catastral. Y aquí me detengo un poco. Estos dos actores son importantes en toda esta gestión catastral porque trabajan en llave, es decir, el gestor contrata a un operador que tiene unas características técnicas, financieras, una capacidad demostrada y lo contrata para hacer esta labor. Pero a efectos de la calidad, a efectos de poner en vigencia esa base catastral, la responsabilidad recae en el gestor catastral. Claro, después viene el cuarto actor, que es la Superintendencia de Notariado y Registro, quien hace vigilancia y control a los gestores, pero también a los operadores. Es decir, si el operador no hace bien su función, también es vigilado y también es sancionado por el servicio público catastral que se está prestando. Entonces, ese sería ese cuarto actor dentro de la gestión catastral, sumado a estos dos actores adicionales que son obviamente las entidades territoriales quienes deben recibir la información, pero también compartir esa información necesaria para poner en marcha un proyecto de actualización catastral. Se permite también el acceso a consultar todos sus instrumentos de planeación y todas las otras fuentes que tenga el municipio, financiamiento, contratación y coordinar con los gestores y el IGAC para garantizar el acceso a la información. Y obviamente los usuarios, porque los usuarios son los que en últimas van a recibir los beneficios que proporciona una actualización catastral. ¿Cuáles son estos requisitos? Son 8 requisitos que deben cumplir estos gestores catastrales. Obviamente, hacer una solicitud formal, el municipio presenta una solicitud al IGAC para poderse habilitar. ¿Qué tiene esa solicitud? Ellos deben demostrar una capacidad técnica y administrativa, deben presentar un trabajo, un plan de trabajo donde hayan unos objetivos claros, estrategias, metodología, un sistema tecnológico de captura, debe demostrar también que tenga recursos financieros suficientes para acreditar la puesta en marcha de esa actualización catastral, diagnóstico de la situación catastral de su municipio para quien se habilita y para los municipios para los cuales también pide habilitación. Un compromiso normativo, obviamente, aceptar y comprometerse con las normas y directrices del IGAC, colaboración constante con el IGAC en la entrega de toda la información, pero también en el proceder mismo de esa gestión catastral. Y al final, una evaluación del impacto, que es en el territorio analizado como la gestión catastral propuesta que beneficiará a la comunidad. Debe presentar esa evaluación de impacto. Este es el mapa de esos 45 gestores en operación.
39 gestores catastrales habilitados, es decir, que han cumplido unos requisitos de habilitación. Me detengo ahí un poco para contarles que lo que yo les nombré en la diapositiva anterior, esos 8 requisitos, son con la nueva resolución 1040 que se puso en vigencia en enero de este año y que por tanto todos esos municipios habilitados anteriormente estaban cumpliendo con el decreto 148 anterior y que los nuevos que se habiliten deberán cumplir con esos requisitos. Esos 6 adicionales que suman los 45 son los 5 catastros descentralizados, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y hay un sexto que es la Agencia Nacional de Tierras, que es un gestor especial que también cumple actividades de gestión catastral. Entonces ahí tenemos los gestores con la cantidad de municipios para los cuales se ha habilitado. Ahora les cuento cuál es esa priorización y el estado actual del municipio. ¿Qué está haciendo el instituto en este momento? Hay una priorización del cuatrenio basado en ese compromiso de actualizar el 70% del país desde el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo y son 660. ¿De dónde salen esos 660? Salen de una puesta sobre la mesa de intereses de otras entidades como el Ministerio de Ambiente, como el Ministerio de Agricultura, donde nos sentamos y nos pusimos de acuerdo cuáles eran las necesidades primordiales de actualizar municipios del país. Como ustedes ven, casi todo el mapa del país está pintado con esos 660 porque se han acogido municipios con unas características particulares. Primero, 570 municipios que aportan a la reforma rural integral y 266 que tienen un componente ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que son municipios que de alguna manera están aportando para bajar las altas cifras de deforestación que hay en el país. Lo que ustedes ven aquí, 231, son esos municipios que se cruzan entre las dos prioridades. Y después hay 82 municipios en el norte del país que son los núcleos de reforma agraria y otros 32 municipios que son prioridades del gobierno nacional. ¿Esto qué aporta? 80% de la meta. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo dice que vamos al 70%, nosotros quisimos ir un poco más allá precisamente por esas necesidades. Bueno, paso y ya les explico lo siguiente. Y esto es clasificado o desagregado mejor por los 501 municipios que tiene el IGAC bajo su jurisdicción y 159 de otros municipios que están a cargo de gestores. ¿Y en qué estamos en este momento? Entonces, si bien esa es una meta de gobierno, pues estamos supeditados también a los recursos asignados anualmente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿En qué estamos en este momento? 2024. Estamos operando en 181 municipios, que son 57 millones de hectáreas, eso es el 50% del territorio. No es una cifra menor, es una cifra importante. Como ustedes ven, estamos identificando todas esas necesidades catastrales en regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Aquí estamos capturando información precisamente en muchos de esos municipios que están sin formar, que tiene unas características, precisamente aquí lo menciono, 22 millones de hectáreas. De esos 181 municipios son territorios étnicos, es decir, territorios con comunidades indígenas formalizadas, con comunidades afro-raizales y palenqueras formalizadas. Son 1.6 millones de predios en 27 departamentos en las que ya comenzamos la operación. Eso no significa que esas 57 millones de hectáreas las vamos a poner en vigencia en enero del 2025, porque hay una línea de tiempo en la que comenzamos en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer, y otros estamos comenzándole en este momento. Pero sí, este es el dato de cuáles vamos a cerrar el 1 de enero del 2025. 47 municipios en 7.8 millones de hectáreas. Eso es casi el 20% del territorio. Ahora en la siguiente diapositiva les cuento en qué estamos y cómo eso aporta a esa meta.
Aquí un poco es para contarles de esos 47 municipios, 7 municipios son del núcleo de reforma agraria, principalmente localizados en el norte del país, y 33 municipios son PEDET. Esta es otra buena noticia porque dentro de esas prioridades que yo les contaba, pues está precisamente abordar esos municipios PEDET y municipios PENIS, que son una meta importante para el gobierno actual. Y este es el estado y proyección de la actualización catastral. Las dos primeras barras es lo que tenemos en este momento. En el 2023 habían 123 municipios, 11 millones de hectáreas actualizadas, el famoso 9.6% del territorio actualizado. Y con lo que pusimos en vigencia en enero de este año, subimos al 12.4% del país actualizado, 14 millones de hectáreas en 141 municipios. Esta es nuestra realidad en este momento, la segunda barra. Con esos 47 municipios que estamos operando y que vamos a poner en vigencia, en 1 de enero del 2025 subiremos a casi ese 20%, 22 millones de hectáreas actualizadas, 180 municipios. Y con ese resto de municipios que les cuento, 181 menos los 47, quitando algunos que se desactualizan por los 5 años, la cifra en el 2026 sería de 61.5 millones de hectáreas actualizadas. Entonces, ahí nos queda para llegar a esa meta del 70 o del 80, lo que logremos hacer con recursos asignados, que la dinámica normal de esta operación catastral no lo permitan, en el 2027 lograríamos la meta. Aquí quise hacer un cruce sobre esos municipios que están dentro del Ministerio de Transporte, gestionando algún recurso para sistema de transporte, cruzándolo con la priorización del catastro multipropósito. Aquí que tenemos 2 municipios, Popayán y Palmira, que ya están actualizados con vigencia 2023, y hay otros tantos municipios que están dentro bueno, hay un avance aquí mencionan del 31%, están en operación y que tienen algún convenio administrativo. Esos son Buenaventura, Pasto, Riohacha y San Andrés. Es decir, que ya tenemos un avance de ese trabajo que hacemos en oficina para poner en marcha un proceso de actualización en la vigencia del 25 o del 26. Bueno, y aquí, ¿cuáles son esas características de la actualización catastral que debemos tener en cuenta precisamente en este espacio? Más allá de decir que ese proceso se divide principalmente en 3 etapas, la operativa, la preoperativa, donde se hace todo ese alistamiento, se hacen cruces de información, se identifica sobre fotografías aéreas cuáles son esos posibles cambios que hay físicos en el territorio, es decir, yo antecedo un poco al conocimiento de ese territorio antes de ir al territorio a levantar los predios, hago planes de trabajo, rutas y demás. En el segundo momento, la operación catastral, pues ya ingreso con todo mi arsenal y mi equipo, dependiendo de las características propias de ese municipio, hacer la identificación predial. Y después en la posoperativa, pues es ya la finalización, la puesta en vigencia de esa resolución de entrada en vigencia de esa base catastral, cargo al Sistema Nacional Catastral toda la información, la entrego a los municipios con suficiente antelación reciben este modelamiento de la base, digo, al final del año y ya la base final comenzando el año para que puedan empezar a hacer uso de ella. Todo esto a través de un proceso de control de calidad y un enfoque intercultural. Como les había contado, la presencia indígena, la presencia étnica en el territorio es alta. Nos hemos visto en la tarea de generar toda una estrategia de enfoque multicultural. De hecho, hemos avanzado en las consultas previas libres e informadas con estos 2 grupos étnicos, la cual ya está para firma del decreto. Estamos esperando la firma del decreto presidencial para poder entrar a esos territorios étnicos. Por norma, pues los catastros deben actualizar su información cada 5 años. El tiempo de ejecución depende de las características del territorio, pero son aproximadamente entre 7
meses, 10 meses, 12 meses, dependiendo de esas características. Ahora voy a mostrarles un ejemplo. Debe haber un proceso de participación ciudadana, y aquí quiero comentarles, para el Instituto Geográfico y sus 22 direcciones territoriales, sus operadores, los gestores catastrales, siempre hemos insistido en que si no hacemos procesos de participación, sensibilización, comunicación, difícilmente nosotros entramos a los territorios. Entonces, para el instituto es importante resaltar esa participación ciudadana, reconocer que hay diferentes actores en el territorio completamente diversificados y que necesitamos que estén de este lado para poder entrar a los territorios. Como ustedes se dan cuenta, son territorios en los que nunca de pronto ha llegado el instituto o tienen muchísimos años de desactualización, 15, 20, 30 años, y es explicar y es traerlos de este lado para que se den cuenta que la actualización catastral, más allá de ser un impacto que toca sus bolsillos, porque si hay una actualización, hay un cambio de valor catastral, pero y por ende hay un aumento en el impuesto predial, es como una cadena de valores, es reconocer que debemos saber de quién es la tierra, debemos reconocer que es un mecanismo o un instrumento que tienen las alcaldías municipales para poder implementar sus políticas públicas. El territorio objetivo se define en el acto de apertura del proceso, y aquí respondo un poco lo que me preguntaban en la mesa pasada que hicimos también en el marco de la cooperación que está haciendo GIZ y ese. ¿Y podemos actualizar una parte del municipio? La respuesta es sí, podemos actualizar, pero debemos definir cuál es ese objetivo del territorio. Es decir, ¿cuál es la posición? Y eso está en la norma, en la 1040, pero la posición del IGAC, la operación del gestor catastral es: usted actualiza una parte, pero usted se compromete a actualizar el resto del municipio. Actualizar una parte no significa que actualizó el municipio, debe comprometerse a avanzar en un corto tiempo, complementar esa actualización catastral. ¿Cuáles son los efectos de no hacerlo o de hacerlo de manera escalonada? Si la metodología para hacer el cálculo catastral, del avalúo catastral, son las zonas homogéneas geoeconómicas, por ejemplo, hacerlo de manera sesgado puede traer complicaciones cuando empecemos a empatar esas zonas. Son unas cuestiones técnicas, pero que todos debemos tenerla en cuenta. La actualización catastral cubre la totalidad de los predios objetivos, es decir, si yo en ese objetivo del territorio me comprometo a actualizar en la zona rural 3 veredas de 5 que tiene el municipio, tiene que actualizar la totalidad espacial o geográfica que tienen esas 3 veredas con la totalidad de predios que tienen esas 3 veredas. Eso es un poco la mención de esto. Y por último, el barrido predial masivo con combinación de métodos. Y aquí también quiero hacerles un reconocimiento. No es ni que vaya a ser la actualización catastral, la norma, este enfoque multipropósito me permite una combinación de métodos directos, indirectos, colaborativos, declarativos. ¿Esto qué significa? Ni tengo una fórmula exacta para decir que yo voy a hacer 50 y 50, 50 lo hago en la oficina con método indirecto, 50 en el territorio, o 50, 20, 30 con combinación de métodos declarativos, sino que eso me lo define el plan de trabajo y ese estudio y ese cruce de bases de datos que yo hago en el momento de hacer la planificación. Pero lo que sí es real es que dependiendo de la cantidad de años de desactualización, de las condiciones mismas del territorio, de la presencia o no de territorios indígenas, de accesibilidad y de muchas otras variables, depende cuánto va a ser ese método indirecto. Nosotros hemos hecho unos cálculos en el último año y es que en municipios que superan los 15, 18 años de desactualización, es un 60-40, es decir, 60 en método indirecto, 60 en directo y 40 en indirecto, obviamente con la colaboración de los métodos declarativos y colaborativos. Este es un poco esas
etapas del proceso. No voy a detenerme aquí, solamente menciono la importancia de ese enfoque intercultural, un aseguramiento de la calidad, control y seguimiento, monitoreo. Son tantos municipios con tantas condiciones que debemos tener un seguimiento constante semanal para poder saber en qué estamos, y un acompañamiento técnico del gestor catastral IGAC a los demás gestores. Este es simplemente un ejemplo en Tibú Norte de Santander de esa línea de tiempo en la elaboración y puesta en vigencia de la base. Comenzó un acta de inicio que comenzó a finales de febrero, una operación de 10 meses y el resto de tiempo estamos aquí hoy. Estamos ya haciendo todo el cierre de la base urbana. A final de noviembre haremos la liquidación del avalúo catastral urbano para entrar en vigencia en enero del 2025. ¿Y qué es la conservación para la sostenibilidad del catastro? Sabemos que es esencial para mantener actualizada la base catastral junto con procesos de formación, actualización y difusión de la información y contribuir al funcionamiento de los sistemas en la Administración de Gestión del Territorio. Se reglamenta actualmente a través de la 1040 y la 746. Más allá de decir que es garantizar una oportunidad de la ciudadanía a que a través de trámites catastrales de oficio y también de parte se pueda garantizar esa actualización, también es permitir conservar y difundir la información catastral y adaptarla a las dinámicas inmobiliarias del mercado. Es decir, si yo mantengo esa base catastral actualizada, yo voy a conocer ese mercado inmobiliario que tiene. Pero además de todo eso, debemos decir que en este momento ya estamos automatizando la correspondencia entre la información catastral y el registro de la propiedad a través de un sistema que hemos denominado SICRE para mejorar la integridad de los datos. ¿Qué nos ha aportado en particular esto? Por ejemplo, en municipios de Boyacá nos aportó un 30% de esos trámites que estaban radicados radicados, sí, nosotros pudimos permitir que dentro de esa totalidad de trámites el 30% se pudo resolver de manera automatizada con el sistema para la mutación de primera, es decir, cambio de propietario. Se integra con la actualización de información catastral para evitar rezagos. Obviamente sabemos, estamos en un plan de choque también con todas nuestras direcciones territoriales para evitar ese rezago y esos saldos que tenemos en todos los municipios de nuestra jurisdicción. Y finalmente, desde la conservación apoyamos junto con otras entidades de orden nacional al saneamiento de la propiedad en cumplimiento de sentencias de jueces, especialmente saneamiento de páramos, restitución de tierras, gestión de áreas protegidas y comunidades étnicas. Esto es un poco la propuesta que el Instituto Geográfico ha hecho a través de su plan decenal de catastro, donde proponemos que sea un catastro sostenible. Obviamente una participación social y cultural que haga ese cambio de paradigma. Es decir, yo les decía, tenemos que vincular a las personas y tenemos que tratar de dar ese paso a profundizar en el conocimiento de cuáles son los beneficios que trae el catastro. Una gestión organizacional, fortalecimiento de los gestores catastrales, lo hemos empezado ya este año a hacer. Hemos visitado a todos los 46 gestores catastrales para explicarles en qué consiste la resolución 1040 y cuál es esa motivación que tiene el instituto como ente rector en que hagan parte de esta gran meta, porque sin los gestores catastrales pues no sería posible cumplir la meta de la actualización. Territorialización de la gestión catastral para garantizar la cobertura. Y aquí desde lo económico catastral, obviamente tenemos que llegar a una línea base del 10%, cobertura catastral, esperamos que estemos hablando en el 27 de ese 70% y en unos años más poder tener esa cobertura catastral. Estrategias de mantenimiento permanente de las bases, instrumentos de pertinencia de procesos basados en la realidad inmobiliaria. Estamos adelantando muchas estrategias de inteligencia artificial para identificar cambios en el territorio que serán validados con el trabajo directo que estamos haciendo.
Y un desarrollo tecnológico, obviamente es importante hacer ese desarrollo de los sistemas que nos aportarán a ese gran sistema de administración del territorio. Posibilidades, ¿cuánto me falta de tiempo? 10 minutos. Posibilidades del catastro para cofinanciar. Estos son los modelos de operación según actores. ¿Cómo está funcionando actualmente el instituto? Como gestor en operación directa, el IGAC como gestor, pero que terciariza o contrata un operador catastral. El IGAC como gestor, pero corresponsable de como otro gestor que es la ANT. El IGAC como autoridad y otros gestores con operación catastral. Hemos venido haciendo también alianzas, por ejemplo, con el gestor Antioquia para adelantar actualización en 8 municipios. Y el gestor IGAC como operadores técnicos. También estamos adelantando toda una estrategia de fortalecimiento de los grupos étnicos para que se conviertan en operadores catastrales y podamos contratarlos para hacer la labor. Y estos son nuestros mecanismos de gestión, los que tenemos, de recursos, los que tenemos actualmente. 2 créditos de la banca multilateral, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, Sistema General de Regalías. Hay otro recurso de cooperación del Reino Unido, los recursos obviamente de Presupuesto General de la Nación, que también son gestionados a través del Fondo Colombia en Paz, que es un patrimonio autónomo a través del cual nosotros colocamos nuestros recursos ahí y Fondo Colombia en Paz nos ayuda a implementar esos recursos, colocándonos en territorio todos los servicios necesarios y también a través de otras organizaciones como FAO o PNUD que nos ayudan a gestionar los recursos. Y estas son las primeras recomendaciones que nosotros estamos desde el instituto haciendo a las entidades territoriales, que por favor incluyan en sus planes departamentales, planes de desarrollo departamentales y municipales, un artículo que hable sobre el impulso de la gestión catastral, promover la formación y actualización de información catastral en el marco del sistema de administración del territorio con unos objetivos claves y es incentivar a que se reconozca la importancia de esa actualización en cuanto a la seguridad jurídica del derecho a la propiedad, focalización de la inversión pública, ordenamiento territorial y gestión del riesgo, fortalecimiento de finanzas territoriales, cambio climático, construcción de paz territorial ligada al acuerdo de paz, la reforma rural integral y el desarrollo rural, donde haya un reconocimiento que si no convertimos esos datos en interoperables, es decir, que haya una relación constante con otras bases de datos, pues seguramente no podemos asegurar esa gobernanza de datos y que hayan recursos de participación, asignar recursos y fomentar participación. Recomendarles que la inclusión del gasto programático en el plan plurianual de inversiones. Estas son las características de la formulación del proyecto de inversión, sector, información estadística, producto, servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica, y que se requiere un diagnóstico, unas metas y unas fuentes de financiación. ¿Y cómo estamos? En la parte izquierda son esas fuentes consolidadas y fuentes por potenciar. Entonces abajo sabemos que nosotros actualmente tenemos 2 municipios de Sistema General de Regalías, pero por potenciar hemos identificado que se pueden potenciar el Sistema General de Participación y el de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y recursos de cooperación y donaciones. Eso es lo que hemos venido insistiendo en los municipios. Y proyectos en curso, bueno, sabemos que tenemos esa financiación del 100% de los municipios, pero que no es suficiente para cumplir con esa meta de actualización catastral y por eso estamos avanzando en otras estrategias de potenciación basada en materialización de fines multipropósito, convenios interinstitucionales, alianzas e instrumentos de cofinanciación como aportes de las entidades territoriales que en un mediano plazo puedan servir de modelo de financiación. ¿Y cuál es la importancia de la actualización catastral en las finanzas municipales? Este gráfico me permite identificar cómo, por efectos de la desactualización catastral tan grande que hay en el país, la relación avalúo catastral es
tan enorme. ¿Esto qué es lo que nos indica? Hay un dato importante de reconocer y es que el valor catastral no puede ser inferior al 60% del valor comercial. Si el valor catastral está muy desactualizado, pues no se cumple esa regla. Y hay en este momento 905 municipios que tienen avalúos catastrales menores al 19% del avalúo comercial. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, antes de contarles, este es un mapa en promedio de la desactualización catastral en la zona rural. Si ustedes se dan cuenta, el promedio son 16 años, pero hay muchos municipios que incluso tienen 34 años de desactualización de la zona rural. Y este es de la zona urbana. Igualmente un promedio de 14 años, pero municipios como Unguía en Chocó tiene 36 años de desactualización. En Cumbal, Nariño, 32 años de desactualización. Entonces, reconocemos que hay una necesidad de actualizar las bases catastrales para que podamos equiparar esto, lo que yo les decía. Mira, en este momento, en total de Colombia, tenemos por concepto de valor catastral 18 millones de predios concentrados en casi 200 billones por avalúo catastral. Pero ¿dónde está concentrada la mayoría? En Bogotá, que tiene alrededor de 780 billones, y los municipios, 5 municipios de categoría especial, ahí ya me suman más del 50% de lo que tiene Colombia como total de avalúo catastral. Y si lo vemos desde el recaudo del impuesto predial unificado, igualmente, Bogotá y los municipios de categoría especial concentran la mayor parte del recaudo predial. Entonces, si el recaudo, si vemos, no tengo aquí la cifra, pero son 11 billones de recaudo a nivel nacional y solamente entre Bogotá y los 5 municipios especiales tienen más del 60% del recaudo. Entonces, estas son cifras que hemos venido estudiando a través también de nuestro observatorio catastral, en la que demostramos, sensibilizamos a la población que es necesaria esa actualización y poner en orden las finanzas locales de todos los municipios a nivel nacional. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Porque esto lo contamos, hacemos análisis al interior del instituto, pero tenemos que contarlo a los municipios, a las alcaldías. Hacemos un acompañamiento fiscal. ¿Esto qué significa? En la última etapa de la actualización catastral, es decir, entre agosto, septiembre, octubre de cada año, del año, llegamos a las administraciones municipales, les decimos, venga, empecemos a revisar sus estatutos tributarios, hacemos todo un análisis jurídico y económico del estatuto con el código de rentas del municipio y hacemos un énfasis en ese impuesto predial unificado. Luego hacemos una caracterización fiscal del municipio con énfasis siempre en ese impuesto predial y un análisis de cartera vencida. Luego hacemos un análisis de variación de los avalúos catastrales respecto a la siguiente y a la próxima vigencia y nos aproximamos a ese impacto de actualización que se va a tener en el impuesto predial liquidado y recaudado. Y finalmente hacemos una socialización pedagógica. Esto, en otras palabras, es que le decimos a la alcaldía a través de su Secretaría de Hacienda, muéstreme su estatuto tributario, analicémoslo, estudiémoslo, cuál es el impacto con ese modelamiento de valor que se va a venir por concepto de actualización catastral, y con eso el municipio puede definir cuáles serán las tarifas y cuál será la progresividad del cobro del impuesto predial. Entonces, el IGAC también se ha comprometido en que a través de esa atención y contención, es un término que traigo de mi director, Gustavo Marulanda, y es, si yo en la medida en que atiendo a la población, pero también contengo ese efecto del impacto que produce una actualización de bases catastrales, y en este particular, a través de este acompañamiento,
yo voy a tener menos reclamaciones, voy a tener menos impacto de la comunidad en revisión del avalúo principalmente, cuando a través de los procesos de conservación catastral se me vengan todas estas solicitudes. Beneficios tributarios de la actualización catastral, pues se los contaba: autonomía territorial, mayor recurso, aumento de inversión pública local, en todo ese abanico de posibilidades: educación, salud, asistencia social, infraestructura, más empleo y mejores condiciones para la población, pago del impuesto según realidad física y económica de los predios, equidad tributaria. Y yo finalizo con unos ejemplos del fortalecimiento de las finanzas públicas. Estos son resultados de capitales y ciudades intermedias que actualizaron su catastro y que tuvieron un incremento por el recaudo del impuesto predial. Dos Quebradas del 33%, Santa Rosa del 40%, Cartagena del 20%, Pereira del 52%, Armenia del 28%. Aquí con esto acabo, les agradezco su atención, me voy a quedar si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias.